La pesada bandeja de plata temblaba en las manos de Eleanor. Las delicadas copas de cristal con champán repiqueteaban suavemente entre sí como campanas frágiles. Mantenía la cabeza gacha. Su mirada estaba fija enteramente en el suelo de madera pulida del gran salón de baile de Hawthorne Hills. La finca estaba anidada en lo profundo de los bosques de hoja perenne de Mistwood, Washington. Estaba envuelta en niebla y resplandecía con luz y celebración esta noche. Hoy era la recepción de la boda de su hermana menor, Penélope. Sin embargo, Eleanor no vestía seda ni perlas. No llevaba colores vibrantes para marcar la alegre ocasión. En cambio, estaba vestida con el algodón gris, opaco y sin forma, de una sirvienta doméstica. Su cabello oscuro estaba recogido severamente bajo una gorra sencilla. Tenía 21 años de edad, pero su espíritu se sentía siglos más viejo. Estaba reducido a polvo por 14 años de borrado sistemático a manos de su madrastra. Vivian. Eleanor se movía a través del mar de 300 invitados adinerados como un fantasma al que se le permite rondar su propio hogar ancestral. Nadie la miraba. Nadie ofrecía una sonrisa o una palabra de gratitud mientras tomaban las bebidas espumosas de su bandeja. Le habían enseñado a través de miles de correcciones crueles y calculadas de Vivian. Aprendió que su presencia era una carga y su voz una molestia. Su propia existencia era algo que debía esconderse en las sombras. Ella era la hija olvidada de Theodore y Josephine, los dueños originales de esta casa. Ahora estaba reducida a llevar bandejas, mientras la mujer que le había robado la vida presidía bajo los brillantes candelabros. El calor sofocante de la habitación llena de gente, cargado con el aroma de perfumes caros y carnes asadas, hacía que el pecho de Eleanor doliera. Era un dolor silencioso y desesperado. Pero entonces, la temperatura en la habitación pareció bajar drásticamente. Traía el frío eléctrico y fresco de una tormenta de invierno barriendo desde el Océano Pacífico. Eleanor sintió un repentino e inexplicable cosquilleo a lo largo de su nuca. Un antiguo instinto primario le advertía que estaba siendo observada por un depredador alfa. Se atrevió a levantar la vista, rompiendo la regla cardinal de invisibilidad de Vivian. Al otro lado de la vasta extensión del salón de baile había un hombre. Estaba de pie completamente inmóvil junto a las imponentes puertas de vidrio que daban a los jardines empapados por la lluvia. Él no pertenecía al mundo mortal. Era devastadoramente alto. Poseía una majestad etérea y de otro mundo que dominaba el espacio sin una sola palabra. Su cabello era del color puro y segador de la nieve recién caída, peinado hacia atrás de un rostro tallado en alabastro impecable. Este era Gideon, el soberano inmortal de las sombras. Oz, el rey vampiro que gobernaba las facciones sobrenaturales ocultas del noroeste del Pacífico. Para los ignorantes mortales de Mistwood, él era simplemente un benefactor recluso e increíblemente rico. Residía en una fortaleza en lo profundo de las montañas intransitables. No sabían nada de sus colmillos, sus siglos de existencia, o el poder absoluto y aterrador que corría por sus venas congeladas. Llevaba un traje a medida del negro más profundo de la medianoche. Todo contrastaba fuertemente con su piel pálida y su cabello blanco. Pero eran sus ojos los que atraparon el aliento de Eleanor. Eran de un plateado penetrante y luminoso, antiguos e insondables, y estaban fijos enteramente en la chica del vestido gris. No estaba mirando a la novia, ni a los políticos ricos, ni a las opulentas decoraciones. Gideon miraba fijamente a Eleanor con una intensidad que se sentía como un toque físico, una mirada cargada de reverencia, dolor y un océano de furia contenida. Durante 14 años se había mantenido en las sombras, honrando un voto sagrado hecho a la madre moribunda de Eleanor. Había observado cómo la niña vibrante que juró proteger era sistemáticamente quebrada y escondida por una usurpadora malvada. Esta noche, la era de su observación había llegado a un fin absoluto. Eleanor observó con el corazón martilleando un ritmo frenético contra sus costillas. El rey inmortal dejó su copa intacta sobre una mesa auxiliar. Mone comenzó a caminar con determinación a través de la habitación llena de gente. Sus ojos nunca dejaron los de ella ni por una fracción de segundo. El cuarteto de cuerdas continuó tocando su melodía alegre y vivaz.
Estaban completamente inconscientes de que la atmósfera misma de la habitación se estaba doblando alrededor del inmortal que se acercaba. Los invitados adinerados se apartaron subconscientemente para Gideon. Cuando era una retirada instintiva ante una entidad que irradiaba tal autoridad silenciosa y abrumadora. Eleanor se quedó congelada en su lugar, la bandeja de plata volviéndose pesada en sus manos doloridas. Quería correr, esconderse en la seguridad familiar de las cocinas, pero la mirada plateada del rey de cabello blanco la arraigó al sitio. Cuando finalmente se detuvo ante ella, el aroma a agujas de pino trituradas, polvo antiguo y una pureza metálica fría la envolvió. La protegía de los perfumes sofocantes de la élite mortal. No deberías estar cargando esta carga, dijo Gideon. Su voz era un murmullo bajo y resonante que se deslizó por debajo del ruido del salón de baile y resonó directamente dentro de su alma. No esta noche, nunca más en esta casa. Sus palabras no eran una observación cortés, eran un voto grabado en piedra. Eleanor levantó la vista hacia su rostro pálido e impecable, aterrorizada por la repentina validación de su existencia. Nadie le había hablado con un respeto tan gentil pero profundo desde el día en que su padre Theodore falleció hace tantos años. Abrió la boca para responder, para ofrecer una disculpa practicada y servil, pero antes de que pudiera hablar, una mano como la garra de un halcón se cerró sobre su brazo superior. Eleanor, siseó Vivian. Su voz era un susurro venenoso mientras se materializaba junto a ellos, con su vestido esmeralda crujiendo bruscamente. ¿Qué estás haciendo? Estás descuidando las mesas del este. Vuelve a las cocinas antes de que arruines la noche perfecta de tu hermana. Las uñas de Vivian se clavaron dolorosamente a través del delgado algodón gris de la manga de Eleanor. La madrastra llevaba una máscara de preocupación social cortés para el beneficio de los invitados, pero sus ojos contenían la oscura y maliciosa promesa de un castigo severo más tarde. Pues aún no se daba cuenta del error catastrófico que había cometido al tocar a la chica frente al soberano inmortal. Gideon no gritó, no levantó las manos, simplemente desplazó sus luminosos ojos plateados del rostro de Eleanor a la mano que agarraba su brazo. La temperatura en un radio de 3 metros cayó violentamente. La escarcha floreció instantáneamente en los bordes de las copas de cristal con champán en la bandeja de Eleanor. «Quita tu mano de ella», ordenó Gideon suavemente. Las palabras eran tranquilas, pero llevaban el peso aplastante e innegable de una montaña colapsando. Vivian jadeó. Su fachada cortés se hizo añicos instantáneamente cuando una ola de puro terror sobrenatural la invadió. Sus dedos se desenroscaron involuntariamente, soltando a Eleanor mientras daba un paso tambaleante hacia atrás. Su aliento era visible en el aire repentinamente helado. «Simplemente estoy instruyendo a mi personal doméstico, señor», tartamudeó Vivian. Su voz temblaba mientras finalmente reconocía el vasto y aterrador abismo oculto detrás del hermoso rostro del extraño. Gideon se acercó más a Eleanor, colocando efectivamente su alta figura entre la chica asustada y su abusadora. «Ella ya no es tu personal», declaró el rey vampiro. Su voz resonaba con una finalidad que hizo que los invitados circundantes cayeran en un silencio atónito. «Ella está bajo mi protección absoluta. Ella deja esta casa de mentiras esta noche». Suavemente, con una reverencia que hizo que los ojos de Eleanor ardieran con lágrimas no derramadas. Él tomó la pesada bandeja de plata de sus manos temblorosas y la dejó a un lado. Luego, ofreciéndole su mano fría y pálida, sacó a la chica invisible del salón de baile. Dejó a la madrastra usurpadora ahogándose en su propia ruina repentina. El viaje hacia la profunda y antigua naturaleza salvaje de Mistwood fue un borrón de sombras y contemplación silenciosa. Eleanor se sentó en la parte trasera de un elegante vehículo oscuro que se deslizaba sin problemas sobre las carreteras de montaña húmedas y sinuosas. Subían más alto hacia los picos remotos donde los hombres mortales rara vez se atrevían a pisar. A su lado estaba sentado el rey inmortal. Su cabello blanco atrapaba los tenues destellos de la luz de la luna que atravesaban el espeso dosel de ramas de hoja perenne. No la presionó para conversar. Permitió que el zumbido silencioso del motor y el sonido rítmico de la lluvia cayendo calmaran sus nervios desgastados y exhaustos.
Después de una hora de viaje constante, imponentes puertas de hierro forjado aparecieron en la niebla. Se abrieron automáticamente para revelar el santuario de Ironwood, una fortaleza impresionante de piedra oscura y arquitectura antigua e imponente. Por dentro, el santuario era una maravilla de calidez y elegancia atemporal. Pues un fuerte contraste con los pasillos fríos y poco acogedores de Hawthorne Hills. Miles de gruesas velas de cera de abejas proyectaban una suave iluminación dorada sobre vastas bibliotecas, imponentes chimeneas de piedra y pisos de madera oscura pulida. Durante los primeros 3 días, Gideon le proporcionó una lujosa suite de habitaciones con vista a un lago plateado y brumoso. Se aseguró de que tuviera prendas de seda y comidas nutritivas. Le dio la soledad absoluta que necesitaba para darse cuenta de que estaba verdaderamente a salvo. La trataba no como a una sirvienta rescatada, sino como a una reina honrada. Su distancia respetuosa decía mucho de la inmensa disciplina que mantenía sobre su propia naturaleza inmortal. En la noche del cuarto día la invitó a su estudio privado. La habitación olía a papel viejo, humo de leña y el leve aroma dulce de hierbas secas. Gideon se sentó frente a ella en una silla de cuero de respaldo alto. La luz del fuego bailaba sobre su piel pálida e impecable e iluminaba las profundidades de sus ojos plateados. Fue aquí, rodeado de siglos de conocimiento acumulado, donde reveló suavemente la realidad oculta del mundo y su propia existencia dentro de él. Habló de las antiguas facciones sobrenaturales, de la sed que plagaba a su especie y de los rígidos códigos de honor inquebrantables que le impedían aprovecharse de la humanidad. No suavizó los aspectos aterradores de su naturaleza. Sin embargo, Eleanor no sintió miedo. Solo un profundo sentido de asombro y una dolorosa empatía por los siglos de soledad que sentía dentro de él. «Tu madre, Josephine, era una mujer notable», dijo Gideon. Su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro reverente que parecía resonar en la habitación tranquila. Ella era la guardiana mortal del límite, a quien se le confió el conocimiento de mi especie para asegurar la paz entre nuestros mundos. Éramos aliados y la tenía en la más alta estima. Hizo una pausa, su expresión endureciéndose en una máscara de fría tristeza antigua. Su muerte, Eleanor, no fue el resultado de una fiebre natural repentina. Josephine fue asesinada. Vivian deseaba la riqueza de Hawthorne Hills y las poderosas líneas ley mágicas ocultas bajo su suelo. Gustó un veneno botánico oscuro de acción lenta. Era indetectable por los médicos humanos y consumió a tu madre desde adentro hacia afuera. Llegué demasiado tarde para salvarla. Pero juré un juramento sobre mi alma inmortal de velar por ti y tu hermana. La verdad golpeó a Eleanor con la fuerza de un golpe físico, destrozando toda la base de su comprensión. La narrativa trágica que había llevado durante 14 largos años, la historia de una madre frágil sucumbiendo a una enfermedad inevitable, y hacer una mentira meticulosamente elaborada. La mujer que la había vestido de gris, que la había privado de afecto y robado su herencia, era el mismo monstruo que había orquestado la destrucción de su familia. Eleanor no gritó, ni se derrumbó. En cambio, un torrente silencioso y caliente de lágrimas cayó de sus ojos, y un nuevo núcleo inquebrantable de acero endurecido comenzó a formarse dentro de su pecho. Había terminado de ser la sirvienta invisible. Había llegado el momento de reclamar su vida robada. La evidencia era innegable, expuesta cuidadosamente sobre el enorme escritorio de roble en el estudio de Gideon. Había diarios encuadernados en cuero, escritos con la elegante letra de Josephine. Detallaban sus crecientes sospechas sobre los tés de sabor amargo que Vivian insistía en preparar. Había registros alquímicos asegurados por los agentes sobrenaturales de Gideon. Probaban la compra de Vivian de flora tóxica, rara conocida solo en los mercados subterráneos ocultos. Mirar la tinta desvaída y las muestras botánicas secas era mirar directamente a la cara de un mal calculado y sin remordimientos. Mientras Eleanor trazaba la letra de su madre con un dedo tembloroso, la puerta del gran vestíbulo de entrada del santuario resonó con un golpe pesado y frenético. Los ojos plateados de Gideon se entrecerraron. Sus agudos sentidos identificaron instantáneamente a los invitados no invitados parados bajo la lluvia. Era Penélope, la amada hermana dorada.
Estaba de pie en el imponente vestíbulo de piedra del santuario de Ironwood, con su cabello rubio pálido empapado por la tormenta y su rostro manchado de lágrimas de confusión y terror. Y de pie a unos pocos pasos deliberados detrás de ella, envuelta en una capa de terciopelo oscuro, estaba Vivian. La madrastra había utilizado el amor genuino de Penélope por Eleanor como un arma. Había arrastrado a la novia recién casada a las montañas traicioneras para recuperar a su sirvienta perdida. Gideon les permitió la entrada. Aunque su imponente presencia, de cabello blanco, se alzaba en las sombras del pasillo como un guardián silencioso y vigilante, listo para atacar si la usurpadora hacía un solo movimiento en falso. «Eleanor, por favor», gritó Penélope, corriendo hacia adelante, con su vestido de seda pesado por el agua de lluvia. «Debes volver a casa con nosotras. Madre dice que este hombre es un fanático peligroso, que ha envenenado tu mente y te ha llevado contra tu voluntad. Somos una familia, Eleanor. No puedes tirar tu vida por la borda por un extraño rico». La voz de Penélope se quebró en un sollozo desesperado. Durante 19 años había sido protegida por las mentiras de Vivian. Andemar. Habían dado todos los lujos mientras permanecía completamente ciega a la agonizante realidad de la servidumbre de su hermana. Vivian estaba de pie cerca de las pesadas puertas de madera. Sus ojos brillaban con una amenaza silenciosa y mortal, ordenando silenciosamente a Eleanor que se sometiera y regresara al vestido gris y a las sombras a las que pertenecía. Pero la mujer que estaba ante ellas ya no era la chica asustada del salón de baile. Eleanor se mantuvo erguida, con la postura recta, fortalecida por la verdad y el apoyo inquebrantable del rey vampiro que observaba desde la oscuridad. «Él no ha envenenado mi mente, Penélope», dijo Eleanor. Su voz era notablemente firme, resonando claramente en las antiguas paredes de piedra. «El único veneno en nuestra familia pertenece a la mujer que está detrás de ti, la mujer que alimentó a nuestra madre con hojas tóxicas y sonrió mientras llorábamos». Penélope retrocedió como si la hubieran golpeado, mirando salvajemente entre su hermana y Vivian. Vivian se burló de inmediato, interpretando el papel de la matriarca herida, insistiendo en que Eleanor había perdido la cordura. «No voy a volver a Hawthorne Hills», declaró Eleanor, cortando las mentiras practicadas de Vivian. Miró a su hermana menor con un océano de amor y profunda tristeza. «Te amo, Penélope. Te he amado cada día de mi vida. Cuando la ilusión finalmente se rompa, y se romperá muy pronto, estaré justo aquí esperándote. Pero ya no viviré en la oscuridad». Vivian, dándose cuenta de que su control estaba completamente roto, agarró el brazo de Penélope y arrastró a la chica llorosa y confundida hacia la tormenta. Las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de ellas. El silencio que siguió fue sofocante. La nueva fuerza de Eleanor se evaporó repentinamente, dejándola vacía y temblando. Se derrumbó de rodillas sobre el frío suelo de piedra, sollozando por la hermana a la que tuvo que rechazar. Al instante, Gideon estaba allí. El antiguo y aterrador rey inmortal se hundió en el suelo, atrayendo a la mujer mortal que lloraba a sus brazos. Descansó su cabello blanco contra su hombro, mientras la sostenía a través de la ruptura de su corazón. La tormenta, fuera del santuario de Ironwood, rugió durante 3 días ininterrumpidos, reflejando la tempestad que se agitaba violentamente dentro del corazón en curación de Eleanor. Pasó esos días iniciales envuelta en pesadas mantas tejidas junto a la rugiente chimenea de piedra de su suite. Miraba las llamas ámbar danzantes mientras lloraba a la hermana viva a la que se había visto obligada a rechazar. Gideon no la agobió. Tampoco ofreció tópicos mortales vacíos sobre que el tiempo cura todas las heridas. En cambio, el soberano inmortal ofreció su presencia tranquila y firme. Se sentaba en el sillón frente a ella durante horas leyendo tomos antiguos encuadernados en cuero. Su cabello blanco atrapaba la luz del fuego. Esto la anclaba al momento presente cada vez que los recuerdos agonizantes de sus 14 años en el vestido gris amenazaban con hundirla. A medida que la primera semana se convertía en la segunda, un cambio profundo y delicado comenzó a abrirse paso a través de los vastos pasillos resonantes de la fortaleza de la montaña. Eleanor comenzó a explorar el santuario,
sus pasos volviéndose más ligeros sobre los pisos de madera oscura pulida. Descubrió extensos jardines interiores floreciendo con flores nocturnas que brillaban bajo la luz de la luna, y vastas galerías llenas de arte que abarcaban múltiples siglos. En estos momentos tranquilos de descubrimiento, Gideon siempre estaba cerca. Un guardián silencioso saliendo de las sombras para ofrecer la historia de una pintura o el nombre de una rara orquídea en flor. Trataba su intelecto con un respeto profundo y reverente que Vivian había pasado más de una década tratando de aplastar sistemáticamente hasta convertirlo en polvo absoluto. Fue durante estas tranquilas horas del crepúsculo que Eleanor realmente comenzó a ver al hombre debajo del mito aterrador del rey vampiro. Notó la forma en que sus luminosos ojos plateados se suavizaban cuando ella sonreía, la disciplina absolutamente rígida que mantenía para evitar que su naturaleza fría e inmortal la asustara, y la profunda y dolorosa soledad que parecía irradiar desde su propia alma. Él era una criatura de la noche eterna. Sin embargo, miraba a Eleanor como si fuera el primer amanecer que había presenciado en 1000 años. La distancia que mantenían cuidadosamente entre ellos se cargó con un anhelo eléctrico tácito. Wallenstein, la atracción magnética que se hacía más fuerte con cada noche que pasaban discutiendo filosofía, historia y la magia oculta del mundo. En la tarde del 18º día, la frágil paz del santuario fue destrozada por una llegada solitaria no invitada. Vivian había regresado, navegando sola por las traicioneras carreteras de montaña en un carruaje alquilado. Su desesperación, finalmente, había eclipsado su sentido natural de precaución. Gideon, sintiendo su acercamiento desde millas de distancia, y se había retirado a las sombras más profundas de la finca. Permitía a Eleanor la opción de enfrentar a su abusadora en sus propios términos. Eleanor estaba de pie en el gran salón con un vestido de seda azul zafiro profundo que Gideon le había regalado. Su cabello oscuro caía libremente alrededor de sus hombros. Parecía la verdadera e innegable heredera de Hawthorne Hills. Y cuando Vivian cruzó las pesadas puertas de roble, el rostro perfectamente pintado de la madrastra se contorsionó en una máscara de veneno puro y sin adulterar. ¿Crees que has triunfado porque te escondes detrás de la riqueza de un excéntrico recluso?, se burló Vivian. Su voz resonaba duramente contra las elegantes paredes de piedra. No tienes nada, Eleanor. La finca es legalmente mía. Las cuentas están a mi nombre y tu hermana cree que has perdido la cabeza. Si no regresas conmigo en este instante y te disculpas públicamente por tus delirios, no tomaré medidas. Me aseguraré de que Penélope se case con un comerciante despiadado en un país lejano, y nunca volverás a ver su rostro. Vivian inclinó la barbilla hacia arriba, luciendo la arrogancia familiar y aterradora que había mantenido a Eleanor completamente paralizada de miedo desde que tenía 7 años. Pero la mujer parada con el vestido de zafiro ya no era la sirvienta invisible que había llevado la bandeja de champán. Eleanor sintió el familiar agarre helado del terror intentar apoderarse de su garganta, pero tomó una respiración lenta y constante, recurriendo a la inmensa y tranquila fuerza que había encontrado dentro de las paredes del santuario. Miró a Vivian no como un monstruo imponente, sino como una mujer patética y vacía que había construido toda su existencia sobre los cimientos robados del amor de otra familia. No tienes poder aquí, Vivian, habló Eleanor. Su voz resonaba con una claridad cristalina sorprendente que dominaba la vasta habitación. Eres una ladrona que se abrió camino con veneno hacia una vida que nunca podría ganar legítimamente. Y tu reinado de sombras está llegando a un fin definitivo. Vivian se burló, un sonido teatral de incredulidad. Sin embargo, un temblor microscópico en sus manos traicionó su repentina comprensión de que su arma definitiva, la obediencia arraigada de Eleanor, se había roto por completo. ¿No tienes pruebas de tus acusaciones salvajes y patéticas?, siseó la madrastra, dando un paso más cerca, intentando usar su presencia física para intimidar. Las viejas y delirantes entradas del diario de una mujer muerta nunca se sostendrán frente a mi respetable posición en la comunidad. Estás tirando a tu única familia por un hombre que seguramente te descartará en el momento en que se aburra de tu trágica disposición llorosa.
No necesito discutir con un fantasma de mi pasado, respondió Eleanor. Su postura era inquebrantable, sus ojos fijos en la mujer que había arruinado su infancia. Si alguna vez intentas amenazar el futuro de mi hermana de nuevo, no esperaré a que los magistrados te lleven ante la justicia. Ahora, sal de este santuario antes de que su amo decida que has abusado de tu bienvenida. La temperatura en el salón cayó repentinamente en picado. Una escarcha espesa y antinatural floreció a través del vidrio de las altas ventanas. Una advertencia silenciosa del rey inmortal, escuchando en la oscuridad. El aliento de Vivian formó columnas en el aire helado. El terror absoluto finalmente agrietó su máscara de porcelana. Se dio la vuelta y huyó del santuario sin pronunciar otra palabra. Cuando las pesadas puertas se cerraron, las rodillas de Eleanor se debilitaron. Pero antes de que pudiera caer, Gideon se materializó de las sombras. Sus brazos fríos y fuertes la atraparon, manteniéndola erguida mientras finalmente se daba cuenta de que había ganado su primera batalla real. La noche antes del gran ajuste de cuentas, una tensión opresiva y pesada se asentó sobre los pasillos de piedra del santuario de Ironwood. Gideon había orquestado meticulosamente un magnífico baile de máscaras. Había enviado invitaciones exclusivas a las figuras políticas y sociales más influyentes de Mistwood, incluidos los magistrados locales, los miembros ocultos del Consejo Sobrenatural y, lo más crucial, Vivian y Penélope. Iba a ser el escenario definitivo donde las sombras serían desterradas por la luz cegadora de la verdad. Eleanor se encontró incapaz de dormir. Su corazón latía con una mezcla de profundo terror y una estimulante sensación de liberación inminente. Se envolvió los hombros con un grueso chal de terciopelo y vagó por los pasillos silenciosos. Sus pies descalzos no hacían ruido contra las tablas del piso pulidas hasta que encontró las pesadas puertas de madera de la gran biblioteca ligeramente entreabiertas. En el interior, el fuego se había consumido hasta convertirse en brasas de ámbar brillante, proyectando largas sombras cambiantes a través de los imponentes estantes de literatura antigua. Gideon estaba de pie junto a los enormes ventanales que iban del suelo al techo, mirando hacia la extensión completamente negra del bosque de hoja perenne. Llevaba una camisa de lino blanco impecable, con el cuello desabrochado. Su prístino cabello blanco caía suavemente sobre su frente, haciéndolo parecer menos un soberano aterrador y más un hombre solitario profundamente cansado. Eleanor entró silenciosamente en la habitación. El leve crujido de su camisón de seda atrajo su atención inmediata. Giró la cabeza. Sus luminosos ojos plateados captaron la tenue luz, y la rígida postura formal que solía mantener pareció suavizarse por completo al verla parada en la puerta. «Deberías estar descansando, Eleanor», murmuró Gideon. Su rica voz de barítono llevaba una vulnerabilidad cruda y sin protección que hizo que se le cortara la respiración. «Mañana exigirá cada gramo de fuerza que poseas. Cuando el sol se ponga y la música comience, todo el tejido de la vida que has conocido se alterará permanentemente». Se volvió completamente hacia ella, apoyándose ligeramente contra el pesado alféizar de caoba de la ventana. Su mirada recorrió su rostro con una mezcla de reverencia absoluta y una tristeza tan profunda que parecía anclarlo a la piedra misma de la fortaleza. «No puedo dormir», admitió Eleanor, cerrando la distancia entre ellos, entrando en el espacio tenue e íntimo cerca del fuego que se desvanecía. «Mi mente está corriendo con 1000 resultados diferentes. ¿Qué pasa si los magistrados se niegan a creer la evidencia alquímica? ¿Qué pasa si Vivian de alguna manera tuerce la narrativa de nuevo? Me aterra que Penélope me mire con esa misma expresión terrible y desconsolada». Se detuvo a unos pocos pies de él. El frío que irradiaba de su forma inmortal contrastaba fuertemente con el calor nervioso que enrojecía su piel. «Pero sobre todo estoy pensando en lo que sucede después de que se revele la verdad. ¿Qué me pasa a mí y qué le pasa a este santuario cuando la guerra finalmente termine?» Gideon miró hacia las tablas del piso pulidas. Un músculo saltó a lo largo de su mandíbula afilada y pálida. Para una criatura que había vivido durante incontables siglos, de repente parecía notablemente frágil. Cuando se presente la evidencia mañana, Vivian será despojada de su poder.
Será entregada al Consejo Oculto por sus crímenes contra los tratados, explicó en voz baja, sin mirarla a los ojos. Hawthorne Hills te será devuelta. La vasta riqueza que robó será restaurada a tu nombre. Serás libre de caminar bajo la luz del sol, de usar los colores que desees y de reconstruir tu familia. Mi promesa a tu madre se cumplirá por completo, y no tendrás más necesidad de las sombras o del monstruo que las gobierna. La palabra monstruo flotó en el aire tranquilo entre ellos, pesada y completamente falsa para el corazón de Eleanor. Se dio cuenta en ese momento impresionante de que el aterrador rey vampiro tenía un miedo profundo y fundamental de que ella lo dejara una vez que su vida mortal fuera restaurada. Creía que no era digno de la luz que ella llevaba dentro. Eleanor dio el paso final hacia adelante, borrando por completo la cuidadosa distancia que habían mantenido durante 21 días. Ella extendió la mano, sus manos pequeñas y cálidas enmarcando suavemente su rostro frío e impecable. La respiración de Gideon se detuvo. Sus ojos plateados se abrieron de golpe para encontrarse con los de ella, muy abiertos con un anhelo atónito y desesperado. «No eres un monstruo, Gideon», susurró Eleanor ferozmente. Sus pulgares trazaron suavemente el corte afilado de sus pómulos, sintiendo el leve temblor en su cuerpo inmortal. «Eres el hombre que me vio cuando el resto del mundo eligió mirar hacia otro lado. Eres quien se interpuso entre mí y la oscuridad». Gideon cerró los ojos. Un suspiro irregular e involuntario escapó de sus labios mientras se inclinaba hacia su toque cálido, rindiéndose a la profunda intimidad del momento. «Pregúntame de nuevo después de mañana», prometió Eleanor suavemente, pero con la voz llena de una certeza feroz y ardiente. «Cuando el polvo se asiente y mi libertad sea absoluta, pregúntame qué es lo que realmente quiero, porque te aseguro que no es una vida vivida sin ti». El gran salón de baile del santuario de Ironwood se transformó en una visión impresionante de magia estelar y misterio opulento. 400 invitados, con sus rostros ocultos tras intrincadas máscaras de plata, oro y terciopelo de medianoche, se mezclaban bajo el resplandor de luminarias flotantes encantadas que proyectaban una cálida neblina dorada sobre la habitación. Los mortales de élite de Mistwood creían que asistían al evento social de la década, y estaban completamente inconscientes de que se encontraban dentro del territorio soberano del mundo sobrenatural. Vivian entró en la habitación con un vestido de seda rojo sangre, con la cabeza en alto, proyectando un aura de absoluta confianza intocable. Mantenía a Penélope cerca de su lado. La hermana menor se veía pálida e increíblemente ansiosa en medio de la abrumadora grandeza de la finca del multimillonario recluso. Exactamente a las 11 en punto, las melodías arrolladoras de la orquesta oculta se detuvieron abruptamente. Las pesadas cortinas de terciopelo en la parte superior de la amplia escalera doble de mármol se abrieron lentamente. Gideon salió a la luz, irradiando una abrumadora autoridad majestuosa en un traje perfectamente confeccionado de negro obsidiana. Pero el grito ahogado colectivo y sin aliento que se extendió entre los 400 invitados no fue por el impactante anfitrión. Fue por la mujer que caminaba a su lado. Eleanor llevaba un magnífico vestido de un azul medianoche brillante. La tela atrapaba la luz como un cielo lleno de estrellas. Alrededor de su cuello descansaba un collar invaluable de antiguos zafiros brillantes. No llevaba máscara. Su rostro estaba despejado, radiante y forjado de acero absoluto e innegable. Gideon levantó una sola mano pálida, y las enormes puertas de madera del salón de baile se cerraron de golpe con un eco rotundo, sellando mágicamente el vasto espacio. «Bienvenidos a Ironwood». La voz de Gideon resonó sin esfuerzo, llegando a cada rincón de la habitación sin necesidad de gritar. «Esta noche no nos reunimos simplemente para celebrar la riqueza o el estatus. Nos reunimos para servir a la justicia y para presenciar el descubrimiento de un engaño de 14 años». Hizo un gesto hacia el piso inferior, y de las sombras debajo de la gran escalera emergieron 3 figuras. Estaba la antigua ama de llaves principal de Hawthorne Hills, o el médico que había firmado el certificado de defunción de Josephine, y un antiguo herbolario encorvado de los mercados sobrenaturales ocultos.
La sonrisa confiada de Vivian se disolvió instantáneamente. Fue reemplazada por una palidez absoluta y aterrorizada que rivalizaba con la propia tez del rey vampiro. Vivian de Hawthorne. La voz de Gideon cayó en un registro que vibraba con un antiguo poder aterrador, despojando todas las pretensiones mortales. Estás formalmente acusada de utilizar alquimia tóxica prohibida para asesinar a Josephine y Theodore. Estás acusada de sobornar a funcionarios para ocultar tus crímenes, también de robar una herencia ancestral y esclavizar a la heredera legítima. Los invitados estallaron en murmullos conmocionados y frenéticos, pero Gideon presentó la evidencia indiscutible. El libro de contabilidad del alquimista detallando la compra del veneno, la confesión pública llorosa del médico de haber sido chantajeado y los diarios desgarradores escritos por Josephine en sus últimos días. Vivian intentó desesperadamente gritar sobre los murmullos, alegando que todo era una mentira teatral fabricada diseñada para arruinar su inmaculada reputación. Pero entonces Eleanor soltó el brazo de Gideon y comenzó a descender la escalera de mármol. La multitud se apartó instintivamente para ella. Caminó directamente hacia Vivian y su hermana temblorosa, con su vestido azul medianoche barriendo el suelo. Hay una verdad final, dijo Eleanor con voz firme, y llevando el anillo innegable de certeza absoluta. Se detuvo frente a Penélope, mirando a los ojos aterrorizados y llenos de lágrimas de su hermana. Los diarios privados de nuestro padre, recuperados de una bóveda oculta, revelaron la crueldad más devastadora de todas. Vivian no es tu madre, Penélope. Se podría haber escuchado caer un alfiler en el enorme salón resonante. Penélope miró a Eleanor, con los labios entreabiertos en un shock silencioso y agonizante. No naciste de ella, continuó Eleanor con lágrimas brotando en sus propios ojos, pero su voz nunca vaciló. Eres la hija biológica de Josephine y Theodore. Eres mi hermana de sangre completa. Vivian te robó de los brazos de nuestra madre en el caos de su enfermedad. Te crió para creer que una asesina era tu creadora, poniéndonos una contra la otra para que nunca fuéramos lo suficientemente fuertes como para desafiarla. Las rodillas de Penélope se doblaron. Sus 19 años enteros de realidad se hicieron añicos en 1.000.000 de piezas irreparables. Eleanor se lanzó hacia adelante para atrapar a su hermana antes de que golpeara el suelo, envolviendo sus brazos con fuerza alrededor de la chica que lloraba. Vivian soltó un chillido primario y desesperado e intentó huir, pero los guardias del Consejo Oculto se materializaron entre la multitud, tomando silenciosamente a la mujer derrotada y arruinada bajo custodia para enfrentar la justicia absoluta de las leyes sobrenaturales. La transición de poder fue rápida y completamente incruenta, ejecutando una restauración perfecta del orden dentro de los reinos mortal y sobrenatural de Mistwood. Vivian fue exiliada formalmente a una instalación remota y altamente vigilada supervisada por el Consejo Oculto. Despojada de toda riqueza, influencia y el conocimiento alquímico del que había abusado tan perversamente, pasaría el resto de sus días mortales en absoluta oscuridad, perseguida por el peso aplastante de sus fracasos. La vasta finca de Hawthorne Hills fue devuelta legal y legítimamente a Eleanor. Dentro de la primera semana de reclamar su hogar ancestral, Eleanor se paró en el gran patio. Personalmente alimentó una enorme hoguera rugiente con cada vestido gris, sin forma que poseía. Viendo las cenizas de su servidumbre flotar en el aire fresco de la montaña con aroma a pino. Reconstruir el vínculo fracturado entre las hermanas requirió una inmensa paciencia, océanos de lágrimas e incontables horas de conversación tranquila. Eleanor trasladó a Penélope a las habitaciones soleadas y vibrantes de la finca. Pasaban las largas tardes contando los recuerdos verdaderos y hermosos de sus padres biológicos. Le contó a Penélope sobre la cálida risa de su madre. Levot le habló de la forma en que su padre solía tocar el piano durante las tormentas de invierno, y del amor profundo que originalmente había construido Hawthorne Hills. Penélope lloró a la madre que pensó que había perdido. Pero lentamente, con el apoyo gentil e inquebrantable de Eleanor, comenzó a sanar, descubriendo la inmensa fuerza que residía dentro de su verdadero linaje. El nuevo esposo de Penélope demostró ser un hombre firme y honorable.
Se mantuvo firmemente al lado de su esposa mientras ella navegaba por la compleja reconstrucción de toda su identidad. A través de todo esto, Gideon no se retiró a su fortaleza de montaña. Habiendo cumplido su voto sagrado, el rey vampiro se encontró atado al mundo mortal por una fuerza mucho más fuerte que el deber. Una tarde, exactamente 3 meses después del baile de máscaras, Gideon visitó Hawthorne Hills. Las pesadas nubes se habían roto, proyectando una cálida luz dorada otoñal sobre los extensos jardines. Eleanor estaba arrodillada en la tierra húmeda, plantando cuidadosamente vibrantes hortensias de zafiro en flor, la flor favorita de su madre. No necesitaba darse la vuelta para saber que él estaba allí. El cambio sutil en el aire, el repentino frío reconfortante y el aroma a pino antiguo anunciaron su llegada. El santuario está terriblemente tranquilo sin ti, habló Gideon suavemente. Estaba de pie al borde del camino del jardín, sosteniendo un paraguas negro para proteger su piel pálida del sol de la tarde. Eleanor se sacudió la tierra oscura de las manos, poniéndose de pie y girándose para enfrentar al soberano inmortal que había alterado por completo la trayectoria de su universo. Se veía magnífico, pero había una vacilación persistente y sin aliento en sus ojos plateados. La vulnerabilidad de un hombre esperando un veredicto. Me dijiste que te preguntara de nuevo después de mañana, continuó Gideon, su voz bajando a un susurro áspero y desesperado. El polvo se ha asentado. Tu libertad es absoluta. Tienes a tu hermana, tu hogar y tu vida. ¿Qué pasa ahora, Eleanor? Eleanor sonrió, una expresión radiante y profunda de alegría absoluta que no había usado desde que tenía 7 años. Cerró la distancia entre ellos, poniéndose bajo la sombra de su paraguas, invadiendo completamente su espacio inmortal protegido. Eso, ¿qué pasa ahora?, dijo Eleanor, levantando los brazos para rodear su cuello. Lo que pasa es que el rey vampiro finalmente se da cuenta de que es digno de estar en la luz. Gideon dejó escapar un sonido estremecedor y destrozado, dejando caer el paraguas mientras la atraía contra su pecho. Capturó sus labios en un beso que contenía 14 años de anhelo reprimido, protección feroz y devoción absoluta. Fue un beso que unió la brecha entre la mortalidad y la eternidad. Se casaron la primavera siguiente en los mismos jardines en los que estaban, rodeados por las hortensias en flor y las lágrimas de alegría de Penélope, y la presencia tranquila y respetuosa del mundo oculto, uniendo un corazón mortal a un alma inmortal para siempre. En el crepúsculo tranquilo y reflexivo de nuestros años, cuando el ruido caótico de la juventud se desvanece en un ritmo suave y constante, a menudo se nos concede la claridad para ver el tapiz de nuestras vidas en su totalidad. Una verdad universal reconocida por cualquiera que haya resistido las largas e impredecibles estaciones de la existencia humana. El mundo a veces puede ser un lugar profundamente cruel. Está ansioso por despojarnos de nuestros colores vibrantes y forzarnos a los rincones grises e invisibles de la servidumbre o el silencio. Podemos encontrarnos atrapados en narrativas escritas por aquellos que no tienen nuestros mejores intereses en el corazón, llevando cargas pesadas que nunca fueron verdaderamente nuestras para soportar, simplemente porque nos enseñaron desde una edad temprana que nuestras voces no importaban. Sin embargo, la fuerza más hermosa y duradera del espíritu humano no reside en evitar el sufrimiento, sino en la capacidad milagrosa de permanecer gentil y esperanzado a pesar de él. La historia de nuestras vidas no se define por las sombras que nos vimos obligados a soportar, sino por la llama interna y tranquila que mantuvimos encendida cuando los vientos de la manipulación intentaron extinguirla. Cuando finalmente reunimos el coraje para salir de los roles que los abusadores o las circunstancias nos han asignado, nos damos cuenta de que nuestro valor no es una mercancía que pueda ser robada, acaparada o destruida. Es una parte intrínseca e inquebrantable de nuestra propia alma. La curación comienza en el momento en que decidimos dejar de aceptar las mentiras que nos entregaron y comenzar a buscar la verdad de nuestro propio valor profundo. Además, debemos reconocer que el amor verdadero y transformador, ya sea el vínculo ferozmente protector entre hermanos separados
o la conexión profundamente romántica entre dos almas completamente diferentes, nunca es una fuerza que nos disminuye, controla o esconde. El amor auténtico es un santuario magnífico. Es la presencia firme e inquebrantable que permanece silenciosamente a nuestro lado en la oscuridad, recordándonos nuestra propia luz hasta que somos lo suficientemente fuertes para verla por nosotros mismos. Nos empodera para reclamar nuestros espacios robados, quemar las prendas metafóricas de nuestro trauma pasado y plantar nuevos jardines en el mismo suelo donde una vez estuvimos rotos. Mientras navegas por los capítulos restantes de tu propio viaje hermoso y complejo, recuerda que nunca es demasiado tarde para reescribir el final que pensabas que estaba predeterminado. Las máscaras que otros usan eventualmente se romperán bajo el peso del tiempo. Y la verdad, no importa cuán profundamente enterrada esté, siempre encuentra una manera de llegar a la superficie. Ten el coraje de mirar tu propio reflejo sin las distorsiones del dolor pasado. Perdonarte a ti mismo por las veces que tuviste que hacerte pequeño solo para sobrevivir. Y abrazar la certeza absoluta de que eres completamente digno de ser visto, apreciado y amado. En la luz brillante e innegable,